Seguimos con el curso de elaboración y evaluación de proyectos. Esta es la clase número 4, el blog número 1. Mi nombre es Pamela Godoy y soy la docente a cargo de la cátedra. Hoy comenzaremos hablando sobre lo que es la gestión de proyectos. Una de las definiciones de gestión de proyecto más difundidas es la que lo presenta como una disciplina o un proceso estratégico de elaboración y organización que combina una serie de recursos organizacionales y también recursos operativos destinados a alcanzar un fin o un logro determinado. Aquí tenemos la definición que hace David Cleland, el cual nos dice que la gestión de proyecto va a ser el arte de dirigir y coordinar los recursos humanos y materiales para alcanzar los objetivos predefinidos de costo, de tiempo, de calidad, a satisfacción de los participantes. El mismo autor hace una diferencia entre lo que es una gestión de proyectos y una gestión para proyectos, señalándonos que la gestión de proyectos centra su atención en el objeto hacia el cual dirige su interés el proyecto, es decir, se dirige hacia los beneficiarios. La gestión de proyecto descansa además sobre la puesta en práctica de un paso que se apoya sobre un proceso propio del ciclo de vida del mismo. Sin embargo, la gestión para proyectos utiliza el proyecto como una metodología apropiada para introducir los cambios deseados en la gestión de una unidad organizacional. En general, esta es una preocupación de alta dirección. Más específicamente, Vincent Guillard dice que cualquiera sea la naturaleza específica de la gestión de un proyecto, es posible reducir su realización a un universo de 3 dimensiones. La primera viene siendo la dimensión técnica, en donde existe preocupación por la calidad del proyecto. La segunda es la dimensión del tiempo, donde se centra la atención en el tiempo que se requiere para realizar el proyecto. Y la tercera es la dimensión costo, donde hay preocupación por el esfuerzo que se requiere para realizar el proyecto. En el caso económico, la unidad monetaria se convierte en el denominador común para medir este esfuerzo. Estos costos se pueden referir a la dimensión tiempo y particularmente a dificultades encontradas o a excesos o a errores de estimación. Continuamos con los tipos de proyecto y las modalidades de proyectos. Aquí vamos a mencionar que cada disciplina o área del conocimiento parece tener su propia forma de ver o de percibir lo que es un proyecto. De ahí la gran cantidad de criterios que existen, principalmente en las ciencias sociales, que es la rama a la que pertenecen nuestras profesiones. Algunos autores clasifican los proyectos según sus finalidades, otros de acuerdo con el tiempo que separa la ejecución de los procesos de la obtención de los resultados. En cambio, otros solamente lo reducen a la clasificación de 2 categorías básicas. La primera es los sociales y los económicos, según se relacionen o no con la producción del proyecto. Para los franceses, Chervel y Legay, los proyectos económicos y sociales se pueden clasificar según sus características de la siguiente manera. Hablaremos de la clasificación por finalidades. La primera es según la naturaleza de los bienes o servicios producidos. Aquí podemos encontrar proyectos de producción de bienes materiales, proyectos de producción de servicios. La segunda clasificación nos habla de la clasificación según la clase de consumo o que da lugar al producto. En ella podemos encontrar los proyectos de producción destinados a la demanda interna y los proyectos de exportación. También podemos encontrar los proyectos económicos, así como los proyectos sociales. Igual los proyectos de producción de bienes comerciables y los proyectos de producción de bienes no comerciables.
Otra de las clasificaciones es en relación con el tiempo que separa la ejecución de los procesos de la obtención de los resultados. Aquí podemos encontrar los proyectos de producción inmediata, los proyectos de producción diferida, los proyectos que suponen una inversión importante, los proyectos que exigen una inversión moderada, los proyectos puntuales o proyectos de desarrollo regional, los proyectos puntuales y proyectos de una red de escuelas a nivel rural. En el campo de las ciencias sociales, tradicionalmente se hace referencia al carácter, la naturaleza y el tipo de proyecto, con lo cual se busca realizar una clasificación que nos permita organizar todas las variantes y modalidades de este terreno. Si hablamos, por ejemplo, de el carácter del proyecto, nos vamos a referir a si éste es considerado como económico o social. Será de carácter económico si su objetivo es producir un bien, un valor o un servicio que demande un beneficio económico. Y será de carácter social si este valor o una parte de este tiene un propósito social, o sea, busca satisfacer un conjunto de necesidades de un grupo, de una organización, de una institución o de un área territorial determinada. Si hablamos de la naturaleza del proyecto, va a tener principalmente que ver con la esencia y con la propiedad característica del proyecto, pero fundamentalmente con la naturaleza y prioridad del problema que se pretende resolver. En este terreno nos encontramos con proyectos que pueden ser de instalación o implantación de un conjunto de bienes y de operación. Caso en el que entra a racionalizar los elementos que se van a intervenir. La categoría del proyecto hace referencia a las tareas o disciplinas que abarcan o incluyen. Primero, la producción de bienes. Segundo, la infraestructura. Tercero, la prestación de servicios. Cuarto, el mejoramiento de los niveles de la calidad de vida. Pero destaquemos que además de las clasificaciones que dividen a los proyectos según la naturaleza de los bienes o servicios producidos y según la clase de consumo a que da lugar el producto, nos encontramos con proyectos destinados a satisfacer las demandas externas y las demandas internas o cuyos bienes son exportables o no exportables. Ahora trabajaremos sobre la guía para la presentación y elaboración de proyectos. Aquí debemos tener en claro que a pesar de que los planificadores e investigadores sociales coinciden en muchos aspectos que tienen relación con las etapas y las fases propias de lo que es el proceso y la elaboración y la presentación de un proyecto, en general son numerosas las propuestas y alternativas que existen en este terreno. ¿Ya? Van a cambiar muchas veces los modelos y los esquemas de presentación según el área donde se va a actuar o los propósitos que motiven ese proyecto, pero son muy diferentes en la presentación o en el esquema propio de un proyecto, por ejemplo, económico, ¿ya? O de uno pedagógico. Lo mismo sucede con un proyecto de servicio o uno que está buscando resultados y logros muy específicos. Pero a pesar de estas diferencias, existen algunos denominadores comunes que se repiten en cada una de las propuestas, ¿ya? En este caso, el investigador Ezequiel Ander Egg, que además era trabajador social argentino, sugiere la siguiente guía de diseño para poder elaborar un proyecto básico. Hablaremos de que debe existir la denominación del proyecto, la naturaleza del proyecto, la descripción del proyecto, es decir, qué se quiere hacer. También debemos tener la fundamentación o justificación. Debe haber un marco institucional, una finalidad del proyecto, deben estar los objetivos, deben presentarse las metas, deben definirse los beneficiarios, ya tanto los indirectos como los directos.
¿Ya? De la misma forma, deben establecerse cuáles van a ser los productos o los resultados de las actividades que se están logrando, cuál va a ser la localización física y la cobertura espacial que va a tener este proyecto. Debemos hablar también de la especificación operacional de las actividades, de los métodos y de las técnicas que vamos a utilizar, de la determinación de los plazos, del calendario de las actividades, de la determinación de los recursos necesarios. Hablaremos de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, pero también hablaremos de lo que es el cálculo de los costos, y ahí entraría el costo del personal, las dietas, los viáticos, los locales, lo material, el equipo, el gasto de funcionamiento, el gasto para los beneficiarios y los costos. Hablaremos igual de la administración del proyecto, donde vamos a encontrar el organigrama, las funciones del personal, la mecánica del control, los sistemas de evaluación internos y externos, los canales de información. ¿Ya? También tenemos que hacer referencia a todo lo que son los indicadores de evaluación del proyecto. Y ahí entra lo que es la independencia, la verificabilidad, la validez, la accesibilidad y también los factores externos condicionantes o prerequisitos para el logro de los efectos del impacto del proyecto.